Mesa de Contratación, el podcast de Gobierto en el que hablamos con profesionales del mundo de la contratación pública sobre los retos, oportunidades y técnicas para alcanzar una contratación pública eficiente y con valor estratégico. Hola, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a Mesa de Contratación, el podcast que tenemos en Gobierto para hablar de temas relacionados con la contratación pública. Y hoy tenemos uno de esos micropodcasts, podcasts más cortitos, que se trata de dar consejos muy prácticos y muy rápidos en el trabajo cotidiano. Tengo conmigo a Javier Serrano. Javier, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí otra vez. Javier Serrano, como ya sabéis, porque posiblemente lo hayáis visto en el anterior podcast que hicimos más a fondo, trabaja en el órgano de recursos contractuales del País Vasco y viene a darnos 10 minutos para no liarla, consejos en 10 minutos para no liarla en la respuesta a los recursos especiales en materia de contratación. Un tema que desde luego trae más de un quebradero de cabeza y más de una preocupación, pero que si se hace bien puede evitarnos algunos líos en el futuro. Así que, Javier, la pantalla es tuya. Cuéntanos. Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Bueno, el primer punto que quiero tratar es, digamos, el punto cero. Más que el punto 1 es el punto 0, que es que la mejor manera de contestar a un recurso especial no empieza con el escrito de contestación al recurso, empieza habiendo hecho bien el procedimiento de adjudicación. Ya sé que no es muy original ni muy brillante lo que estoy diciendo, pero bueno, es así. Pero seguidamente a eso, lo primero que quiero decir y me gustaría que quedara grabado, y no solo que quedara grabado, sino que fuera creíble, es que este documento es muy importante. Es decir, que nadie piense que es un mero trámite, que es un documento rutinario. Es un documento fundamental que los órganos de recursos miramos con mucho interés, y que puede ser relevante para el sentido de la resolución, tanto por lo que dice, por lo que señala, como por lo que no dice. Entonces, el primer consejo es que nadie se lo tome como un documento rutinario y que todo el mundo se lo tome en serio, ¿vale? Primer consejo, entrando ya en el contenido. Bueno, pues tiene que contener todos los motivos que haya, todos los torpedos de los que se dispongan para contestar al recurso, ¿vale? Es decir, no dejéis ningún argumento sin contestar porque eso canta mucho. Es decir, especialmente puede cantar por contraste. Si es un recurso, o sea, si es un informe de contestación que contesta muy bien y con incluso con brillantez a 5 motivos de recurso y no dice nada del sexto, eso, creedme, para quien está leyendo el informe de contestación, es demoledor. Es bastante, se suele considerar bastante significativo, ¿vale? Por lo tanto, no dejéis de contestar todas las razones que haya, tanto motivos de inadmisión como motivos de fondo. Es decir, nunca confiéis totalmente en los motivos de inadmisión diciendo, bueno, esto está fuera de plazo, o esto no tiene legitimación, o esto no es un acto impugnable, por lo tanto, no hace falta que me meta con el fondo del asunto, o como me da pereza no me meto con el fondo del asunto. Error, porque estamos hartos de ver recursos en los que se dice lo de pues está fuera de plazo. Ya, pues resulta que no está fuera de plazo porque no estaba bien el pie y entonces el plazo está abierto. O no tiene legitimación, pues resulta que sí lo tiene. Entonces, como no has dispuesto la segunda línea de defensa, resulta que estás inerme frente a los argumentos de fondo que no has contestado, ¿vale? Y además es que esto es una pura cuestión de estadística. Nunca se sabe cuál puede ser el argumento decisivo del recurso ni cuál puede ser el argumento decisivo de la contestación. Por lo tanto, disparad con toda la artillería. Eso no quiere decir, desde luego, que tengáis que seguir la misma sistemática del recurso. Bueno, podéis utilizar vuestra propia sistemática, vuestra propia manera de decir, vuestra propia estructura de contestación. Pero desde luego no dejéis nada sin contestar. Es más, puede ser conveniente tener una estructura distinta porque queréis, lo que le decíamos en el podcast anterior, queréis ganar el discurso y queréis
poner un montaje de la película diferente. Eso puede ser interesante, bueno, y eso entra ya del talento y la libertad creativa de quien responde. Muy importante, muy importante. En los escritos de contestación se suele dar mucha importancia a hacer una argumentación jurídica convincente en contra de la viabilidad del recurso. Eso, por supuesto, está bien, tiene que ser una parte importante del recurso, de la contestación al recurso, pero a veces se echa en falta poner un poco en relevancia los hechos, los documentos, los contenidos del expediente que apoyan vuestra postura. Es decir, no, esto que se dice que no está, sí está. Y es el folio número 117 del tercer archivo del expediente. Aquí lo tiene. Eso que dice que no está, está. Y está ahí. Eso puede ser muy importante. Entonces, no, en vez de meteros más de lo necesario, subrayo las palabras más de lo necesario, hay que meterse. Pero en vez de meteros más de lo necesario en las argumentaciones jurídicas, guardad un sitio en vuestro corazoncito para los hechos relevantes y para tenerlos claros y ponerlos delante ahí, cual llaga ante Santo Tomás, delante del órgano. Respecto a las argumentaciones jurídicas, mi consejo es que no seáis pesados, es que no puedo decir otra cosa. Que no hagáis 45 resoluciones y 127 sentencias sobre discrecionalidad técnica que todos estamos aburridos de ver. Otro consejo con la argumentación jurídica: si citáis, aunque solo sea por pura estrategia y por conocer el lado vanidoso y humano de los que trabajamos en los órganos de recursos, siempre se mira con más simpatía que se citen resoluciones del mismo órgano. O sea, no porque seamos unos vanidosos, que lo somos como Yahvé, Dios celoso que no deja que adores a otros, sino además porque ahí tocáis un corazoncito, tocáis una fibra sensible de los órganos, que es decirle, oye, dijiste esto, procura ser consecuente. Es decir, la coherencia de los órganos es una cosa que todos los órganos, en contra de una difundida leyenda, procuramos buscar, coherencia con nosotros mismos, no necesariamente con otros órganos, cada uno con su propia coherencia. Entonces, tocar ese corazoncito, esto ya lo has dicho y lo resolviste así, acuérdate, es más importante que citar 500 resoluciones de otros órganos o 500 sentencias que no vienen a cuento. Puede ser importante. Sobre todo, el no citar demasiada argumentación jurídica, demasiadas resoluciones, puede ser importante porque si tenéis una que es la decisiva, esa pierde relevancia. Es decir, procurad dar relevancia a la de que de verdad es decisiva. Sobre todo, no digo ya si es un tema que el órgano no ha tocado. Es decir, usted no tiene precedentes sobre estos, sé que los van a andar buscando, pero mire, esto mismo lo tiene resuelto el Tribunal de Andalucía o el Tribunal Central o el Tribunal de Cataluña. Mírelo. Esas son las argumentaciones que nosotros consideramos valiosas porque somos los primeros interesados en decir, ¿y esto qué hacemos que no tenemos precedentes nuestros? Bueno, pues si citas un precedente claro de otro tribunal, entonces sí que lo miramos con especial interés. Esto es una cosa que yo sé que es una batalla perdida, pero creo que es más perdida con los recurrentes que con los poderes adjudicadores. Por favor, brevedad y claridad, ¿no? Se decía que la brevedad y la claridad, se solía decir, no sé quién dijo, que era la cortesía del filósofo, ¿no? Y que por eso Hegel era un grosero, o Kant era un grosero y un maleducado. Pues esto es algo parecido, ¿no? La cortesía del jurista, la cortesía administrativa es la brevedad, ¿vale? Es la buena educación. Pero además es una manera de convencer. Las cosas claras, y si es que además todos tenemos la experiencia, o sea, incluidos los que escriben cosas muy farragosas, tienen la experiencia de que les convencen o que les gustan más las cosas sencillas. Entonces, cuando se hacen cosas farragosas es para obtener algo distinto del convencer. Lo que se suele querer hacer es liarla. Y eso es lo que pasa con algunos recursos, ¿no? ¿Por qué no son claros cuando se sabe que este señor muchas veces es un abogado en ejercicio muy cualificado? Pues no es claro, no quiere ser claro porque está a ver si consigue engañar, entre comillas, o a veces sin comillas, al órgano de contratación o al órgano de recursos con una teoría que no va a saber entender y a ver si la lía, y del lío pues saca una resolución favorable porque el órgano de recursos no entiende del tema, ¿no? Bien, y a veces simplemente el recurso es así de confuso porque no se busca tanto obtener una resolución favorable como demorar la adjudicación porque eres el anterior adjudicatario, etcétera, etcétera. Claro, eso puede ser relativamente legítimo, siempre está el riesgo de caer en temeridad, puede ser relativamente legítimo para el recurrente, ¿no? Puede tener algo que ganar con eso,
aunque que sepan también los recurrentes que también nos están viendo, que los órganos de recursos cada vez somos más sensibles con eso y cada vez cogemos más ojeriza al que lo hace. Claro. Pero, con lo cual se corre un riesgo también de cabrear al órgano, ¿no? Pero los poderes adjudicadores nunca tienen nada que ganar con la confusión. Nada, nunca tienen nada que ganar. Por lo tanto, lo que les interesa es que sea rápido, que se entienda todo, que se vea claro y que prosperen sus tesis. Por lo tanto, sed claros, ser breves, sed sobre todo ordenados, especialmente si el recurrente no lo ha sido. Porque ese sí que ahí sí que se gana el discurso que decíamos en el podcast anterior, ¿no? Cuando el recurso no hay Dios que lo entienda y tú vas y dices, no se preocupe, será un órgano de recursos que yo lo voy a explicar. No se preocupe especialmente, señor órgano de recursos, si el recurrente ha hablado de un tema muy técnico, muy confuso, como si fuera el brujo de la tribu, que es el único que lo entiende, que eso pasa mucho, porque yo se lo voy a explicar con meridiana claridad. Este concepto que parece que es física cuántica muy complicada, en realidad sí es un concepto técnico, pero está al alcance de una persona normal y yo se lo voy a explicar lo que no le ha querido explicar el recurrente. Eso es muy importante y eso es una baza, sin duda, ¿no? Volvemos a insistir, es ganar el discurso, es conseguir que el órgano mire por donde tú quieres. Otra cosa es que vea lo mismo que tú quieres, pero bueno, por lo menos que mire por donde tú quieres. Otra observación. Esto es un debate jurídico, ¿vale? Entre el recurrente y una contradicción entre el recurrente y el poder adjudicador. Es un debate jurídico. Por lo tanto, tiene que tener... yo creo que lo más útil es considerarlo como si fuera la contestación a la demanda de un juicio, ¿vale? Entonces, ¿quién lleva la dirección técnica de la contestación a la demanda? La lleva un jurista. Y en este caso yo creo que tiene que ser un jurista, un experto en contratación pública, ¿vale? Esto no quiere decir que según cuál sea la índole de la materia debatida en el recurso, esto no quiere decir que el jurista que lleva la dirección del litigio no pida ayuda al personal más técnicamente cualificado que ha tramitado el contrato, que ha hecho los informes o que ha preparado los pliegos para decirle, oye, explícame qué es esto de los kilovatios, porque no los distingo de los gigas y me lo vas a tener que explicar. Claro. Vale, bien, pues ya te pedirán ayuda, ya te pedirán sopitas y ya se integrará todo el contenido en un único, no sé si en un único documento, pueden ser 2 documentos, pero por lo menos en una única contestación, en única intención. ¿De acuerdo? Eso también es muy importante. Tened cuidado, yo desaconsejo totalmente que se conteste únicamente por el personal técnico. Cuando digo personal técnico en el objeto del contrato, en la prestación contractual. Porque es inevitable, es humano, pues igual que los juristas no sabemos de kilovatios, pues a un técnico en electrotecnia pues se le pueden escapar muchas sutilezas y muchos matices importantes. Incluso, como se dice en las películas americanas, habla solo con tu abogado delante, porque puedes decir algo que tú no sabes, pero te está hundiendo. Y tenemos casos, y me remito al podcast anterior. Muy bien, ¿lo dejamos ya aquí, que van 10? Sí, o... sí, medio minuto. Venga, incluso dale. Es importante aquí la formalidad. Claro. Es decir, el hecho de que se vea que el órgano de contratación contesta unido. Es decir, porque a veces vemos lo de que el jurista dice, adjunto le remito contestación del técnico. Dice, aquí se intuye que hay una movida, que no estaban de acuerdo, y eso queda muy mal. Y el último consejo que os doy es que no entréis en guerritas personales, como se decía en mi época, de vecinos robapinzas. Es decir, vamos a la cuestión, vamos al tema, incluso aunque el recurso especial, a veces, cada vez menos, pero de vez en cuando ves el típico recurso especial que es un poco toca narices, por decirlo suavemente, ¿no? Que te dice, porque el técnico me dijo y luego no me dijo, y luego no me contestó, y le dije un correo electrónico y me contestó muy mal y muy feo. Bien, el órgano de contratación tiene todo que perder entrando ahí, por lo tanto, no entréis e id al cogollito. Pues muy bien, tenemos entonces un montón de consejos y me parecen todos la leche. Tenemos 10 más 1. ¿Por qué? Porque hay un consejo cero, que es que la mejor manera de no tener que responder a un recurso es hacer el trabajo bien y traerlo ya bien hecho de casa.
Y una vez hecho eso, pues tenemos los siguientes. Por un lado, dar importancia al documento y entender que no es una cosa de trámite o rutinaria y demás. En segundo lugar, que debe contar todos los motivos y no dejar nada sin contestar, aunque sea por contraste, y cubrir dentro de ello tanto las causas de admisión de inadmisión como los temas de fondo, porque nunca se sabe cuál es el tema importante. No hay por qué seguir la estructura del recurso, porque esto nos puede permitir crear nuestra propia narrativa acerca del problema. Además de una respuesta jurídica, hay que dar una respuesta de fondo a los hechos del recurso. Además, hay que no ser pesados con un argumento, no dar la turra una y otra vez por mucho que nos guste. Hay que citar las resoluciones y es conveniente que sean del mismo órgano, aunque sea por coherencia, en caso de que existan. No hay que saturar con resoluciones y, sobre todo, si hay una decisiva, no irse tanto por las ramas, porque eso puede difuminar el efecto de esa resolución tan decisiva y tan importante a favor de nuestra posición en el recurso. Ser breve y claro, porque quien tiene que leer eso también son seres humanos que tienen una vida, familia, hijos, tiempo libre y aspiraciones vitales. Esto además se destaca más cuando el recurrente es un brasas y se pasa de apurar. En penúltimo lugar, hay que tener en cuenta que es un documento jurídico, así que la coordinación la tiene que llevar una persona de perfil jurista y especializada en contratación pública, aunque sea en colaboración, como hemos dicho antes, con los puestos técnicos que tienen que darle ese sustrato de hechos para afianzar la posición. Y finalmente, no dejarse llevar por temas personales de vecinos robapinzas, porque se trata de resolver el recurso y no de dañar o proteger el honor de nuestra familia. ¿Lo he pillado bien? Bueno, en cuanto haya una vacante en el OARC, te llamo. Pues nada, lo tendré en cuenta. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti, Sergio. Esto facilita mucho las cosas a la gente. Y nada, ya sabes que por aquí tienes tu casa. Y todo lo demás nos vemos en la próxima mesa de contratación. No sabemos si larga, si corta, pero desde luego no será mejor porque esta, la verdad, es que ha sido muy, muy, muy buena. Hasta luego. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y que esta mesa de contratación te haya sido de utilidad. Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y puedes escuchar este y todos los podcasts en contratos.gobierto.es/podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradeceremos que des 5 estrellas, me gusta o comentes el programa en la plataforma de podcast que uses habitualmente y que lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí.